Bien, recuerde usted que se ha titulado esta semana La cruz, símbolo de poder. Vamos a leer de forma alternada Hebreos capítulo 8, versículo 1 hasta el 7. Es la parte que me corresponde a mí. Nuestros hermanos traerán otra cita. Bien, vamos a leerlo de forma alternada. Yo voy a iniciar y en el 7 nos vamos a unir. Y dice así la palabra de Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario también que también éste tenga algo que ofrecer. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Todos juntos. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Amén. La epístola a los Hebreos, mi hermano, no es un libro fácil. Cualquiera que haya tomado algún tiempo, algún reto para poderlo escudriñar, se dará cuenta de esto. Mis hermanos que pasarán también. Cuando uno comienza a estudiar la carta a los Hebreos, necesita tres cosas. Necesita mucha oración para que Dios lo guíe. Necesita que Dios le revele qué es lo que viene aquí escrito. Y número 3, necesita un conocimiento previo de la Biblia y del Evangelio para poder entenderlo. Si usted no conoce o no entiende cosas elementales del Evangelio de Jesucristo, esta parte se le va a hacer casi imposible de entender por qué está escrito de esta manera. De manera general, el capítulo 8 constituye una predicación esencial para nosotros los cristianos. Si tú te consideras cristiano, si a ti no te avergüenza decir que eres cristiano, este capítulo número 8 es esencial para cada uno de los que estamos aquí, es esencial para la fe personal de ti y de mí, y es esencial para compartir dentro de la iglesia en un momento como este. Porque en otras palabras, este fragmento, este capítulo nos está diciendo, nos está recordando que el evangelio de la gracia revelado por medio de Cristo es infinitamente superior a las obras de la ley. Y debemos de dar gracias a Dios porque el ministerio de Cristo superó ampliamente las obras de la ley. Si no, tú y yo estaríamos en problemas aquí. Si no, no estaríamos haciendo lo que estaríamos haciendo y tendríamos que ir a Éxodo a retomar lo que todas aquellas personas estaban haciendo. Este libro de los Hebreos va dirigido a un pueblo que en cierto sentido se aferraba a las cosas pasadas. No sé si tú sabes lo que es aferrarse a algo que ya pasó, algo que Dios les había dado 1500 años atrás. No estamos hablando de que era el mes pasado o el año pasado. Algo que Dios les dio hace 1500 atrás. Ya había venido el Salvador, ya había muerto en la cruz y había parte del pueblo de los judíos que seguían aferrados a esto. Mostraban un sentimiento de añoranza por todo lo que sucedía en el templo, por todo lo que acontecía, por todas las costumbres, y al estar aferrados a esto, ellos estaban haciendo algo que es terrorífico. Estaban devaluando a Cristo, estaban devaluando el sacrificio de la cruz, porque ellos tenían una resistencia a lo nuevo, a lo que ya se había manifestado, y no solamente a lo nuevo, sino a lo mejor que Dios había reservado para ese tiempo. Mientras nosotros leímos los versículos y ponías atención conforme íbamos avanzando,
espero que hayas notado que el nombre de Cristo Jesús no viene inscrito en ningún versículo del capítulo 8. De los 7 versículos e incluso hasta terminar el capítulo 8, el nombre ni de Jesús, ni de Cristo, ni de Jesucristo viene. Es hasta el capítulo 9 que el autor a los hebreos menciona que se está hablando de Cristo. Pero mientras leíamos, nuestra mente y nuestro pensamiento no nos llevaba a nadie más que no fuera Jesucristo. No podíamos decir, está hablando seguramente de tal persona, está hablando de tal personaje, de tal político, de tal historiador. Cuando leemos la descripción versículo a versículo, sin necesidad que haya un nombre inscrito, sabemos que se trata del mejor de los sacerdotes. Sabemos que se trata de Jesucristo. No pensamos inmediatamente ni en el mejor pastor, ni en el mejor sacerdote, ni en el mejor líder. Pensamos en Jesucristo. Versículo número 1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Y aquí en este versículo número 1 hay 2 frases con las que nos debemos de quedar, que deben de resaltar porque son muy importantes. Frase número 1 dice el punto principal. Ahora bien, el punto principal. Yo quiero que tú revises en tu casa, o si ya has leído con anterioridad la carta a los hebreos, recuerdes los títulos de los temas en las distintas secciones que vienen desde el capítulo 1. No nada más este que se llama el mediador de un nuevo pacto, sino desde que inicia la carta a los hebreos, puedes ir viendo los nombres con los que titulan las secciones y vas a comprender por qué el autor pone el punto principal. Es como cuando ya llevas hablando un buen rato con una persona y le terminas diciendo, bueno, lo que te quiero decir. Aquel autor de esta carta ya nos ha hablado de que el Hijo es superior a los ángeles. Ya nos ha hablado que el Hijo es el autor de una grandísima salvación. Ya nos ha hablado que Cristo es superior a Moisés. Ya nos ha hablado que el gran sumo sacerdote también es mediador de un nuevo pacto. Y después de decirnos todo esto, tiene que resumirlo diciendo el punto principal de todo lo que te escribí 7 capítulos anterior es este. Y es lo mismo que nosotros venimos estudiando y lo venimos que creyendo, y eso no va a cambiar. El punto principal de nuestra predicación, mi querido hermano, no es tu testimonio. Y yo sé que aquí tú tendrás un testimonio grandísimo de cómo Dios te rescató, de cómo Dios te sacó de esto, de cómo Dios te dio una oportunidad. Pero el punto principal no es tu testimonio. El punto principal, por más impactante que sea tu testimonio, es hablar de Cristo. El punto principal de nuestra fe no es ningún milagro físico. Yo sé que has visto sanidades. Yo sé que has visto cómo Dios multiplica esto, cómo Dios hace aquello. Pero el punto principal no es ese. El punto principal del por qué estamos hoy aquí se llama Jesucristo. El punto principal del que por qué hoy estamos aquí es porque Jesucristo puso su vida por amor a ti. El punto principal es por la causa de que a la edad de 33 años haya muerto y haya pasado 3 días en una tumba, es Jesucristo. Pero ese hombre que había sido muerto y que fue descolgado muerto, pronto resucitaría. Y la segunda frase que viene en este versículo número 1, que es muy importante, dice, ahora bien, el punto principal de lo que te vengo diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Segunda frase impactante. Tenemos tal sumo sacerdote. Y ese tal que viene ahí inscrito no es para referirse a una persona desconocida. Como cuando llega a suceder algo que no saben quién fue, pues el tal de allá o la tal de allá. Sino ese tal que viene allí se refiere a que lo está magnificando hasta lo máximo. No nada más a una persona, sino está magnificando la obra de esa persona, la obra de Cristo. Así que nosotros podemos decir en esta tarde que nosotros tenemos un tal Salvador, tenemos un tal Redentor, tenemos un tal abogado, tenemos un tal Señor, tenemos un tal Dios y su nombre es Jesucristo.
Por eso la escritura, Filipenses capítulo 2, versículo 9, lo tienes que tener presente. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Supera el nombre de Jesucristo. Yo estoy seguro que si tú repites mi nombre, Josué Soberanes, no vas a sentir absolutamente nada. Bueno, repulsión a lo mejor, ¿no? Pero si mencionas el nombre de Jesucristo, algo pasa, porque tiene poder. Los demonios huyen, las enfermedades se van, los muertos resucitan. Y cuando viene diciéndonos que el punto principal es esto, que tenemos un tal sumo sacerdote, de inmediato nos está arrojando por qué es superior. Nada más porque Él lo está diciendo, no, es que hay evidencias que marcan esa superioridad. Como dato, yo quiero decirte que esta carta fue escrita antes de la destrucción del templo de Jerusalén y de la ciudad de Jerusalén, que esto ocurrió en el año 70. Esta carta es escrita antes y es importante. ¿Por qué? Porque aun cuando el escritor de los Hebreos redactaba, en esa época se seguían llevando a cabo los mismos ritos en el templo. Se seguían llevando a cabo los mismos sacrificios según marcaba la ley, ya muerto Cristo. Es importante esto porque va a reafirmar y a recalcar que ya no es necesario hacer eso, porque ya tenemos ahora en el cielo un tal sumo sacerdote. Lo primero que nos dice es que ese sumo sacerdote tiene una naturaleza distinta a lo que en el cielo, a lo que en la tierra se venía practicando. Dice, porque la naturaleza de este sumo sacerdote es eterna. La naturaleza de todos los miles de sacerdotes que oficiaron en Israel no es eterna. Ponte a pensar en 1500 años cuántos sacerdotes no había. David fue el que instaló turnos de 24 horas, o sea, todo el día había sacerdotes. Ahora imagínate en 1500 años cuántos miles no hubo. Bueno, ninguno de esos miles tenía la naturaleza eterna de nuestro tal sumo sacerdote, que a él la muerte no lo pudo afectar ni siquiera un poco. Porque dice, ascendió a los cielos y ahora está sentado en el trono de la majestad. Porque todos esos sacerdotes que oficiaron en Israel, que cumplían su ley, que cumplían su ministerio obedeciendo a Dios, llegó un momento en el que murieron. Algún sacerdote, Zacarías, murió allí mismo en el templo y fueron enterrados, y su carne fue comida por los gusanos y sus huesos volvieron al polvo. Pero el tal sumo sacerdote no se vio afectado por la muerte. Él ascendió a los cielos y tomó ese lugar que era reservado, que ese lugar que era exclusivo para él. Nadie más cabía. El trono, donde se encuentra justo ahora, donde está ahora viéndonos, mirándonos, gozándose con nosotros. Mientras todos los demás yacían en una tumba, Cristo regresó a donde pertenecía. Entonces su superioridad es marcada por su naturaleza, porque Él es eterno. Y aquí nos sigue diciendo el autor, ¿a qué se fue? Podemos preguntar, ¿se fue a relajar? Después de haber padecido toda la noche del jueves, violencia, agresiones, humillaciones, después de estar durante 6 horas colgado en una cruz, ¿se fue a relajar? No, se fue a ministrar, se fue a continuar sirviendo, se fue a servir. Así que cuando tú te sientas cansado de servir, cuando te sientas fastidiado, que tú ya no quieras más porque los hermanos no jalan, que porque esto y esto, recuerda que Cristo después de la cruz fue a servir. No le dijo a Dios, Padre, dame 5 minutos, dame un mes, necesito recuperarme, necesito pensar en mí, necesito ver mis cosas. Se regresó a servir en favor nuestro. Y esto es grandioso porque nos dice, mi hermano ahora, el hermano que escribió Hebreos, que Él está en el verdadero tabernáculo. Qué glorioso es esto, en el verdadero santuario. ¿Sabes dónde es? Allá donde está
la misma gloria y la misma presencia de Dios, en el cual nosotros tenemos únicamente referencias. Si nosotros estudiamos el Apocalipsis, dice que Juan, cuando vio toda la revelación y que estuvo en medio de la gloria, ¿qué le sucedió? Cayó como muerto. Cuando Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, que hay una parte que dice: Dios me llevó al tercer cielo, no sabía yo si estaba en el cuerpo, solamente Dios lo sabe, porque es la misma gloria donde está ministrando en el tabernáculo verdadero nuestro tal sumo sacerdote. O qué tal cuando Pedro después en el monte de la transfiguración dijo: ¿quieres que vaya a preparar unas casas para Moisés, para Elías y para ti? Porque estaba en un éxtasis total, porque ese es el verdadero tabernáculo, ese es donde Dios habita. Y por ahora tú y yo no conocemos tal gloria, por ahora no, pero pronto estaremos allá. Hacia allá apuntamos. ¿Para qué se fue ese tal sumo sacerdote? Para interceder y rogar por ti y por mí, para que vivamos y estemos en la gloria del Padre. Versículos 2 al 5, Hebreos 8. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Cuando dice el verdadero tabernáculo, quiere decir que Israel, en el Israel antiguo, había un tabernáculo falso. Si ahora el hermano está diciendo el verdadero tabernáculo, quiere decir que el tabernáculo donde era trasladado y se volvía a construir, donde llegaba el pueblo, era falso. Quiere decir que Salomón, con toda su gloria, forrado de oro, construyó un templo falso. Quiere decir que nosotros estamos hoy reunidos aquí en un edificio falso. No. Pero tanto el tabernáculo como Moisés, como este edificio, como todas las casas de oración, como el templo de Zorobabel, tienen una característica que el verdadero tabernáculo no, que todas estas fueron construidas por manos de hombres. Nadie oró: Señor, que esté construido un templo de 5 niveles, y al día siguiente ahí estaba. Todos se fueron construyendo poco a poco, manos de hombres. Pero donde ministra el sumo sacerdote, el verdadero tabernáculo, no tiene intervención humana. Superioridad porque este lugar se desgasta, este lugar requiere reparaciones, y todos. Pero cuando estemos usted y yo en la gloria, después de 5 años en nuestro tiempo, no va a haber necesidad de que le hablen a un ingeniero, no va a haber necesidad de que retoquen la pintura, porque estaremos en la eternidad, rodeado de la gloria de Dios, donde Cristo presenta intercesión por ti y por mí. Es celestial, mi hermano, no terrenal, donde mora Dios mismo y donde allá nos espera. Dice: voy a ir a preparar morada para ustedes. Así que hay lugar para ti, para mí. ¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere estar? Porque no vamos a estar aquí para siempre. Amamos este lugar, amamos el punto de reunión, nuestro encuentro con los hermanos, amamos estar aquí, pero nuestro propósito y nuestro fin es unirnos a la eternidad celestial. Así que no hagas tesoros aquí en la tierra, donde todo se corrompe. Allá arriba nos espera el verdadero tabernáculo, donde no entra la corrupción. La función de aquel tabernáculo, hablo del pasado y del pacto pasado, porque si hay un nuevo pacto, hay un viejo pacto. La función del tabernáculo pasado y del viejo pacto no era salvar a la gente, era apuntar a Cristo. Estúdialo y verás cómo todo apunta a Cristo. No se menciona la palabra salvación. De la misma manera que le fueron a preguntar a Juan el Bautista: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Cristo? Y dijo: yo no soy el Cristo, yo solamente soy una voz
que clama en el desierto. Nosotros nos salvamos. Aquí puede venir alguien que no conoce del Evangelio y nosotros tenemos que decir que nosotros no vamos a cambiar su vida, que nosotros compartimos de aquel que cambia vidas, de aquel en quien sí hay salvación y en quien hay vida eterna. Esa es nuestra limitante. Nosotros predicamos nada más a aquel que cambia vidas. El sacerdocio terrenal es inferior, mi hermano, porque no puede guiarte a Dios de una manera perfecta. Yo puedo compartirte y puedo predicarte y puedo decirte lo que es Dios y quién es Dios y cómo es Dios. Yo puedo hacerlo, pero de una manera imperfecta, como todos los sacerdotes pasados y antiguos y todos los líderes pasados y antiguos. Porque de haber sido perfecto, dice aquí el hermano, no hubiese habido necesidad de un nuevo pacto. Mira, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, habla de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos salvar? ¿Por qué desde el tabernáculo pasado apunta únicamente a Cristo? Porque todo fue preparado para darle lugar al único que puede hacer eso. Nosotros únicamente preparamos. Juan el Bautista lo decía nuevamente. El cumplimiento, mi hermano, del nuevo pacto anunciado. ¿Recuerdas? Profeta Jeremías capítulo 31, lo repasas en tu casa, lo estudias, ya sucedió. Él hablaba, Dios hablaba por medio de Jeremías, anunciándoles ya un nuevo pacto. Y consiste en que Dios tendrá una relación personal con quien le crea. Yo estoy hablando aquí con puras personas que tienen una relación con Dios y que saben y viven lo que es el nuevo pacto. Ya no habrán necesidad de sacerdotes terrenales. Ya no la hay. Ya no hay necesidad de ofrenda de animales. Sin el ministerio sacerdotal de Cristo y sin su nuevo pacto, ¿qué crees, mi hermano? No habría salvación. Por más que trajéramos 10,000 chivitos ahorita, no habría salvación. Solamente un manchadero y un apestadero, pero no habría salvación. Así que hablo a cristianos y dejo lugar a mi hermana. Ser cristiano ahora significa estar bajo un nuevo pacto, fundamentado, dice, de mejores promesas por un mediador que es eterno. Y nos gozamos. Amén. Dale un aplauso al Señor. La palabra de Dios dice así: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Dado el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Puede tomar su lugar, hermano. Vamos a continuar. Pacto antiguo, pacto viejo. Lo viejo debe de superar a lo nuevo.
que es algo viejo que se puede superar. ¿Cuántos de ustedes siguen teniendo en su hogar un teléfono de los que hace mucho se usaban, de 0, 1? El teléfono de Telmex o de la compañía que sea, que está ahí en tu casa, ¿quién lo usa? Rara vez suena, ¿no? Porque te van a ofrecer algo las compañías, pero nada, por lo general, ¿qué tenemos nosotros? ¿Cómo le llamamos a esto? Teléfono. ¿Es un teléfono? Es una computadora, es uno donde puedes consultar internet, es algo que rebasa sumamente lo primero que recibimos. Hace muchos años, yo me acuerdo cuando en mi casa pusieron el teléfono así de, híjole, te sentías importante, tenías teléfono en tu casa. Y ahora esto supera por mucho, porque ahora ya está personalizado, ¿sabes? ¿Ves el número? Mi mujer. Mi hijo, mi hija. Y hasta ahí antes de contestar, sabes si le contestas, ¿no? Es mi jefe. Y no haces como que no oyes, ¿no? Porque ya aquí ya todo lo tienes. Superó por mucho esta tecnología lo que antes nosotros utilizábamos. Es un ejemplo vago, pero tiene una base, tiene un principio que más adelante ahorita llegamos a tener esto, que ya ni la caricatura de los supersónicos se veía. ¿Sí? Rebasa. Ahora nosotros estamos en un mejor pacto. ¿Cómo era el antiguo pacto? ¿Qué es un antiguo pacto? Los judíos a la fecha ellos siguen celebrando tal cual. En esta semana es la fiesta de los panes sin levadura y también ellos celebran lo que es el Pesaj o la Pascua. Ellos están celebrando los 430 años que tuvieron de esclavitud y ellos quedaron libres. Y siguen consumiendo ese cordero, se siguen poniendo de acuerdo. Yo escuché a mi jefe, que es judío, cuando estaba hablando con su hermano, viven ellos uno a un lado de otro, tienen sus casas, para que participaran de ese cordero. Y lo tienen que comer de forma apresurada, igual lo preparan con hierbas y verduras amargas, y todo lo que es el pan sin levadura y todo lo siguen participando exactamente igual. Ellos siguen esperando al Mesías, porque viven bajo el antiguo pacto. Él mismo me dice que ellos son tercos, porque ellos hacen las cosas tal cual. Me trajo unos panes sin levadura, que cuando yo lo vi dije, pues esto qué chiste es, los iba a traer ahorita, pero se me olvidaron. Es una galletota, sabe, así como a las galletas estas habaneras. Es un pan sin levadura, así grande. Y entonces ya entendí yo cuando dice, y lo partió, que el Señor Jesús tomó pan y lo partió. Digo, si esto se parte, esto no se rebana, esto es una galleta, no es un pan, pero... Y ellos siguen tal cual haciendo las cosas. En esta parte de la palabra vemos cómo el Señor, desde el capítulo 19 del libro de Éxodo al capítulo 35 de Éxodo, vemos una serie de cosas cuando el Señor llama a Moisés. Lo llama a su santo monte. Y en ese santo monte, ¿qué recibió Moisés? ¿Qué saben ustedes que recibió Moisés en ese santo monte? ¿Es lo único que recibió? ¿Qué mandamientos? 40 días para nada más recibir 10 mandamientos. Cuando tú te pones a leer a detalle del capítulo 19 al capítulo 35, te vas a dar cuenta que Moisés estuvo con un contacto perfecto con Dios. El pueblo, cuando estuvo escuchando la voz de Dios, ¿de qué tamaño era que ellos pensaban que iban a morir? Y le dijeron a Moisés, no queremos escuchar esa voz. Todo lo que Dios te diga, nosotros lo vamos a obedecer. ¿De qué tamaño era esa voz? Dice que la palabra de Dios, que la nube que cubría el monte se veía como un fuego abrasador y su voz era como truenos. Qué miedo tenía el pueblo. Sabían que si ellos se acercaban y pasaban un límite, iban a morir. Ya sea un animal, ya sea una persona, quien fuera que rebasara ese límite, iba a morir. Y tuvieron miedo el pueblo y dijo, ¿sabes qué? Que te hable nada más a ti. A nosotros no. Nosotros vamos a hacer tal cual las cosas como te las diga. Pero después de 40 días que Moisés estuvo ahí, ¿obedecieron? No. Se tardaba Moisés. ¿Se seguía viendo la nube? ¿Seguía hablando Dios con Moisés?
Moisés estuvo recibiendo leyes. Cuando tú te pones a ver esos capítulos, ves cómo a detalle le estuvo explicando. Yo quiero suponer, porque no lo dice aquí, nada más nos da algún bosquejo, que Moisés estuvo recibiendo todas las leyes, todos los estatutos. De ahí salen números, Levítico, todo. Revisas y ves que los 10 mandamientos es como nuestra constitución. La constitución mexicana es una base de donde se emanan todas las leyes. ¿Una ley puede ir en contra de lo que dice la Constitución? No. Bueno, aquí en México sí. Aquí en México sí. Pero bueno, no debería de ser así. Si contradice la Constitución, de inmediato uno puede apelar y decir, la Constitución no dice eso, porque esta es la base. Y los 10 mandamientos es una base nada más. De todo lo que tú puedes ver en Levítico, de todo lo que tú puedes ver en los primeros 5 libros de la Biblia que Dios habló con Moisés, te vas a dar cuenta que es a lo que subió Moisés. Y entre todas esas cosas, él recibió instrucciones de cómo construir un tabernáculo. Nos acaba de mencionar nuestro hermano y cómo Dios le dijo, ten cuidado de que hagas las cosas tal y como se te mostró, porque esto es una imagen, una sombra de lo que está allá arriba. Hay un tabernáculo celestial. Y aquí, para que Dios manifestara su presencia, se le dan ordenanzas a Moisés. Y Moisés empieza a obedecer. Recibe todas estas instrucciones. Y entonces el pueblo judío, hasta la fecha, procura hacer las cosas como están instruidos. Y yo sí veo a los judíos y veo que son un pueblo que ama a Dios, pero muy terco. Sigue él pensando y creyendo en muchas cosas. Ellos siguen esperando al Mesías. Ellos no creen en Jesucristo. Obviamente eso está escrito. Sabemos que no es tiempo de ellos. Ellos siguen creyendo. Y mi jefe me decía en estos días que nuestro Señor Jesucristo se casó y tuvo relaciones con María Magdalena. Esta mentira fue hecha por los sanedrines, por los sacerdotes, por los fariseos de ese tiempo. Y hasta la fecha, ellos mismos lo siguen creyendo que fue así. Lo siguen creyendo. Está escrito, es normal. Pero para nosotros hay un nuevo pacto. Nosotros tenemos los ojos abiertos porque hay un Espíritu Santo morando en nosotros. Todas las cosas que todos ellos hacen por una tradición, por una costumbre, por una obediencia, es nada más para redimir sus pecados de ese año. Dice pecados de ignorancia, aunque ellos conscientemente los ejecutan y saben que después de eso, después de que hagan ellos todas estas cosas, ellos pueden quedar libres de pecado. Pero están atados y tienen que estar haciendo continuamente las cosas. ¿Cuál es la diferencia de nosotros y el que hace las cosas por tradición? Ahorita en Iztapalapa, o hace rato en Iztapalapa, se hizo algo. Están celebrando algo y llegan hasta la muerte y hay gente y escuchas, incluso hasta te da risa cuando escuchas. Ese es el rey de los judíos. Crucifícale. O sea, porque ni siquiera son actores, son gente de pueblo, de barrio, y así habla. Y están repitiendo y repitiendo. Y ahí ves a la gente que va, más o menos fueron 2 millones, escuché en la tele, y todos, libéralo. Y todo, o sea, y ves una escenificación de lo que piensan que fue. Y tú te ríes, ¿no? Porque el sumo sacerdote diciendo, sí, cierto. La estaba escuchando, pero la gente sí está ahí bien entrada, unos están llorando, unos están sintiendo, pero no es así. Jesucristo ya no está en esa cruz. Por eso tú estás aquí y yo estoy aquí. Moisés empieza a recibir y hace las cosas como Dios le dijo, tal cual. Tenían que hacerse tal cual para que Dios pudiera manifestarse. Y había un lugar en que los sacerdotes ofrecían un sacrificio continuo. Pero aquí también habla de un lugar en el que solamente se podía entrar una sola vez al año.
Y tenía que haber una serie de situaciones que el Levítico las regula, cómo se tenían que hacer. O el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar santísimo nada más porque era el sumo sacerdote. No. Había reglas, había una forma, una vestimenta. ¿Se podían vestir de cualquier forma? No se podía, no podía haber gradas. No, cuidaban la vestimenta porque al subir las gradas dicen que se podía mostrar la desnudez y al Señor no le gusta. Y había una serie de cosas a seguir para que pudiera entrar ese sacerdote al lugar santísimo. Y ese sumo sacerdote entraba así suelto como si nada. Estaba amarrado por la cintura con una cuerda. ¿Por qué? Porque aunque hiciera todo lo que tenía que hacer, si no era digno, podía morir. Y tenía unos cascabeles, así como cuando le pones un cascabelito a tu gato para saber dónde está. Porque son especialistas y ya escuchas. Ellos tenían cascabeles y sabías que si ya no se escuchaban, pues los sacaban porque estaba amarrado. Al lugar santísimo no podía entrar cualquier persona. Había restricciones, había una forma de entrar. Y tenía que hacer el propio sumo sacerdote, tenía que hacer sacrificios por él. Presentaba 2 corderos por él. Por el pueblo había otros 2. Cordero, macho cabrío, se presentaban. Y había una serie de sombras. Todo esto nada más era lo que el Señor quería que nosotros aprendiéramos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que a veces nosotros nos quedamos con lo que enseña, como se llame el que esté enfrente, Josué, Alfredo, Daniel, Roberto, Carmen, a quien quieras poner aquí enfrente, y nos quedamos con eso, y pensamos que eso es toda la enseñanza y no leemos, y no nos empapamos de lo que dice la palabra. Y entonces a veces uno cree, y si yo te pregunto, ¿a qué subió Moisés? Y yo tenía de chico nada más la idea de que digo, 40 días nada más para recibir esos 10 mandamientos, y todavía los rompe el Moisés, o sea, se pasa, ¿no? Y los primeros estaban escritos con mano de Dios y los segundos los escribió el Moisés, esos ya estaban más chafas, ¿no? Porque él hizo, y era mi forma de como, y digo, y 40 días, pues con razón se aburrieron, pero no, 40 días para recibir un curso intensivo de todo lo que Dios tenía especificado para el pueblo. Y hay leyes bien específicas que después cuando tú las estudias, las entiendes y te das cuenta por qué no podía haber entre el campamento una mujer menstruosa. Había una serie de reglas que estaban porque ellos estaban en el desierto. Ellos estaban en circunstancias específicas en el que eran necesarias leyes sanitarias. Y cuando tú te pones a revisar la palabra de Dios, te das cuenta que todo lo que está escrito, no todo es para ti. Cuando escriben a los de Corinto, si tienes un comportamiento así, es para ti. Y cuando escriben, te das cuenta que él escribía dependiendo las circunstancias, cada una de las personas que participaron. Y esto nada más es una sombra de los bienes venideros. Y se tenía que seguir al pie de la letra. Y el sumo sacerdote entraba y entonces, ya que ofrecía sacrificios por él, hacía sacrificios por el pueblo, por los pecados de ignorancia. Y ofrecían un carnero o un macho cabrío, lo ofrecían, y tenía que haber algo especial en todo eso. No todo se quemaba, había partes que sí se quemaban, partes que eran para los sacerdotes, pero había otro en especial, uno en el cual llegaba el sumo sacerdote, ponía las manos en la cabeza de este macho cabrío y entonces confesaba los pecados de todo el pueblo. Todos los pecados, obviamente ya tenía que haber escuchado el sumo sacerdote todo, y ahí iba el Roberto y decía, es que yo hice esto y esto y esto, y el sumo sacerdote llegaba y decía lo mío y lo de todo el pueblo. Y entonces este animalito, había una persona destinada, la cual llevaba este animal al desierto para que este animal ahí en el desierto fuera suelto y ahí muriera. Ahí se iban todos los pecados. Año con año se hacía esto y eran perdonados, porque eran perdonados los pecados. Pero imagínate este animalito que fue ofrecido a Azazel, el que iba a llevar todos los pecados, y en el lugar desierto estaba destinado a morir. Cuando nosotros entendemos lo venidero, cuando nosotros entendemos el verdadero significado, y entonces lees en la palabra de Dios que Satanás está en lugares desiertos y no haya un lugar donde reposar. ¿Qué hace Satanás?
va y busca y dice que, ¿cuál es el lugar donde también busca? En su antiguo hogar. Y entonces, ¿cómo ve ese hogar? Limpio, pero vacío. Entonces dice que llama a 7 peores que él, entran en esta persona y su estado viene a ser peor que el anterior. ¿Entiendes? Oye, antes pasaba eso, se iba todo el pecado. Ahí y estaba por lugares desiertos este animalito y moría. Pero ojo, cuando nosotros vemos lo actual, tú puedes quedar limpio. Pero si estás vacío, eso no impide que Satanás te reclame. Un verdadero significado. Un significado que está escrito y que tú lo alcanzas a ver. Y así cada una de las cosas que se hacían con anterioridad tienen un significado. El sacrificio que vino a hacer Jesucristo es perfecto. Perfecto. El pueblo judío está haciendo lo que está haciendo porque no le queda de otra, no entiende otra cosa, no puede ver a Jesucristo como Salvador, lo reconoce como alguien grande. Sí reconocen sus milagros, sí reconocen su existencia, sí reconocen que murió por los que quisieran creer en él, porque todo eso me lo ha dicho este judío con el que convivo, todo eso lo creen, pero dicen que porque él sabía manejar el nombre verdadero de Dios y eso le daba poder. Ellos están mal enseñados, pero entienden que Jesucristo tenía poder, que Jesucristo vino a hacer una tarea muy importante por cada uno de nosotros. Qué bien se manejaron los sanedrines, los fariseos y todos aquellos para que a la fecha se siga difamando a Jesús y diciendo que Jesús se tuvo relaciones sexuales y se metió con María Magdalena y se casó con ella. Hasta la fecha les funciona, pero ellos mejor que nadie saben quién es Jesucristo. Saben lo que vino a hacer, saben que tenía poder, pero no pueden ver. Cuando yo le expongo al judío y le digo, en Isaías 53 dice esto, lee la palabra de Dios, todo se cumplió en él, se enojan. ¿Cómo? ¿Cómo que ni siquiera es de mi pueblo me quiere enseñar? Y cierran su oído. Lo que sí quiere es que yo me judaice. Dios me libre. Entonces es retroceder, es volver al viejo pacto. Dice que es lo único que me falta y no, nosotros estamos en un nuevo pacto mucho mejor. Si nosotros leemos lo que dice el versículo 8 y 9, dado el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden ser perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. No lo puede hacer perfecto. Hay un solo sacrificio perfecto. ¿Lo siguen haciendo y Dios lo observa? Sí, lo observa. No, ellos lo siguen haciendo. Jesús participó o no de la Pascua. Le dijo a sus discípulos, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. El Señor hizo lo mismo, comió su parte del cordero, porque era la proporción dependiendo de lo que cada quien se comiera. ¿Sí? Si yo hubiera comido con mis hermanos, pues cada quien se come 1 kilo, pero hay quien se come medio kilo o 1/4 de kilo. Así es como se destinaba y así es como y lo que sobraba lo tenían que quemar. Todo eso nuestro Señor participó y vemos cómo parte el pan y sabemos que mojó el Señor y dijo, el que mojare el pan conmigo, ese es el que me va a entregar. El Señor estaba cenando con ellos a gusto porque dice cuánto he deseado, y en ese momento hay un cambio especial. Yo no voy a hablar a detalle de esto, estoy seguro que van a hablar mis 2 hermanos que siguen, pero nosotros estamos en un mejor pacto. Porque ahora nosotros tenemos entrada a lo que ellos solamente una vez al año, una sola persona podía hacer. Y tú tenías que ir y decirle al sumo sacerdote todo en lo que estabas fallando, todos tus pecados que le llaman de ignorancia, tenías que confesárselos a esta persona y esta persona iba y entonces ponía las manos en la cabeza de este carnero
Y ahí escupí, así como cuando escuchas chismes y te escupen todo eso y tú todo lo escuchas. ¿Y qué más? O sea, pero aquí no, aquí estaba escuchando este animalito y luego se llevaba todos los pecados. Obviamente esto es solamente una sombra de los bienes venideros, porque ahora tú y yo no tenemos necesidad de confesarle nuestros pecados a una persona. Ahora nosotros lo hacemos directo con Él. Tenemos una comunión directa con Él y tenemos que darle la gloria a Dios, porque claro que es mucho mejor lo que nosotros estamos. Es lo que te digo, ya no es lo mismo que ahorita corras a tu casa porque te van a hablar por teléfono y tenga que estar bien conectado y que haya luz y todo lo que antes pasaba. Ahora no. Ahora hasta se enojan, ¿no? Si no contestas después de 5 veces. ¿Dónde estabas? ¿Qué estás? No, pues, aquí vengo, estaba en el metro, no se rompe No es cierto, en el metro también hay señal. Ya, o sea, ya ahorita que no te localicen, dime si no es. Ahorita nosotros tenemos una comunión directa con Dios, ya no necesitamos nadie intermedio. Ahora nosotros y Jesucristo tenemos una comunión directa, tenemos un pacto perfecto con Él. Tienes al Espíritu Santo en tu vida, tienes a alguien que te guía, alguien que permite que tú seas diferente, alguien que te corrige, alguien que no te deja hacer porque está en ti. Y el Señor dice, bueno, este es un antiguo pacto, muchos lo siguen haciendo, el Señor estoy seguro que sí se agrada de ellos porque son obedientes y siguen haciendo las cosas tal cual. Ellos están bajo esa promesa y ellos también tienen su tiempo específico, lo podemos leer en Apocalipsis. Pero aquí en el libro de Hebreos, que yo digo que el autor fue Pablo, por los últimos versículos, en donde dispone de Timoteo, y dice que están en Italia, yo digo que el autor de este libro de Hebreos es Pablo. Pero bueno, eso es una suposición por lo que yo leo. Cuando tú lees, cuando tú entiendes la palabra de Dios, puedes saber todas las promesas que el Señor tiene para ti. Yo en esta hora te invito a que conozcas de la palabra, porque nosotros, ¿cómo vamos a saber? Como cuando yo la primera vez que digo, ¿esto qué? O sea, pues yo nada más lo agarro para teléfono y ahora no, ahora resulta que tengo mi smartwatch para que aquí vea cómo está mi corazón, cómo está esa serie de cosas que ya a cierta edad ya nos tenemos que cuidar, ¿no? Pero cuando te dicen smartwatch la primera vez, ya, ¿para qué quiero eso? Y ahora que me di cuenta, ay no, sí, porque aquí sé cuántas horas dormí, que me dicen, tienes que dormir más, y que tu corazón, y que bájale a esto, y todo lo que... y ya te das cuenta que lo nuevo es mucho mejor con lo anterior. Esto es, te digo, algo simple, pero el Señor tiene algo muchísimo mejor cuando aprendes a conocerlo. Conócelo, porque el Señor tiene cosas grandes preparadas para ti. Que Dios te bendiga. La palabra de Dios dice así: ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Yo a este pasaje, a esta porción de la palabra de Dios, le he puesto Cristo, el sacrificio perfecto, el cambio verdadero en nuestras vidas. Vamos a ver aquí el cambio verdadero, lo que es verdadero. Hemos estado viendo y se nos ha estado explicando cómo se estaban haciendo las cosas antes, por qué se hacían de esa manera, por qué se tenía que ofrecer un cordero, por qué se tenía que hacer de tal forma, por qué tenía que llevar a cabo tales sacrificios. ¿Sí? Dice aquí en lo que leímos que todo esto solamente consistía en ¿qué? Comidas, bebidas y cosas para la carne. ¿Qué quiere decir esto? Solamente algo externo. ¿Por qué era necesario que fuera primero así? Para entender, como hemos visto, lo verdadero, lo que iba a venir, lo verdadero que es. Esto solamente es una sombra. ¿La sombra soy yo? ¿O la sombra me refleja a mí? La sombra me refleja a mí, ¿verdad? Y a veces es bueno ver la sombra más allá porque se ve más alta que yo.
Ahí sí me da gusto, ¿verdad? Porque ahí sí se ve, oh, pero no soy yo. La sombra solamente está reflejando una parte de mí. Es lo mismo esto, solamente es una sombra de lo verdadero que tenía que venir. ¿Y qué es eso verdadero? Versículo número 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Dice otra versión, se trata únicamente de alimentos, bebidas y ciertas ceremonias de purificación, que son reglas externas y que tienen valor solamente hasta que Dios cambie las cosas. Pero Cristo ya vino y ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. ¿Por qué el sacrificio de Cristo fue perfecto? Porque con Él viene el verdadero cambio. Con Él vienen las cosas verdaderas. Ya no es una sombra, ya es lo verdadero. ¿Sí? Y lo primero de ello dice, ya vino Cristo. Cristo ya hizo su obra. Cristo ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Y qué fue lo que hizo? Tuvo que morir en una cruz. Y de esa manera padecer. Todo el proceso, todo lo que Él padeció tenía que ser así. Hace rato que estábamos viendo lo de Iztapalapa, decía la comentarista, ahí va el Cristo con su cara doliente y sin saber por qué pasaban las cosas. Se ve sumamente que no comprende. Dios bendito, o sea, Dios sabía lo que estaba haciendo y para quién lo estaba haciendo. Y Dios no iba, ay, pobrecito de mí, no, Él iba glorificando al Padre. ¿Por qué? Porque Él sabía que con todo lo que Él estaba haciendo, muchos iban a venir a su presencia. Así que no iba a ser. Ellos siguen viendo sombras, siguen viendo lo antiguo. Dice, pero Cristo ya vino, sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Qué fueron esos cambios verdaderos que hizo Cristo? El primero de ellos, cambio de sacerdocio. Cristo no solamente cambió la historia, no solamente fue antes de Cristo y después de Cristo. Con Cristo vienen los cambios verdaderos y el primero de ellos es cambio de sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque era necesario cambiar a esos sumos sacerdotes. ¿Por qué? Porque seguían siendo imperfectos. Porque como vimos, esos sumos sacerdotes primero tenían que hacer sacrificio por ellos mismos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pudieran hacer el ritual que se tenía que hacer en el lugar especial, ¿sí? Pero con el temor de que tal vez no saliera. Imagínate cuando el pueblo veía salir al sumo sacerdote del lugar santísimo, cuando ya veían que el sumo sacerdote había vivido gran gozo. ¿Por qué? Porque la ofrenda había sido y la expiación se había hecho bien. Imagínate si veían que el sumo sacerdote salía muerto. ¿Qué pasaba con la expiación y con todo lo que tenían que hacer? Pues nada. Pero todo esto solamente era por un momento. Cristo, viene el cambio de sacerdocio. Viene Cristo ya como nuestro sumo sacerdote, el verdadero, en el cual no hay mancha, en el cual hay perfecta santidad. ¿Sí? Él fue el único hallado digno de presentarse en el lugar perfecto. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Dice la palabra de Dios. ¿Cuál otro cambio hubo aquí? Versículo 12. Ahí mismo en el 11, perdón. Aparte de que ya es nuestro sumo sacerdote de los bienes venideros, dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Cambio perfecto. Cambio de sumo sacerdote, cambio de santuario. Ya no es un santuario terrenal, es un santuario celestial. Cristo por eso fue el único digno. Si tenías que hacer sacrificios para entrar a un lugar terrenal, imagínate lo que se tenía que hacer para poder presentarse al cielo. ¿Hubiera sido posible algún hombre? No.
Si para entrar al terrenal tenía que hacer un buen de cosas y no era posible, pero solamente Cristo sí podía hacerlo. Dice aquí que el santuario ya no es un santuario terrenal, ahora es un santuario superior, el santuario celestial, ¿sí? No hecho de manos de hombres, no intervino la mano del hombre en ese santuario. ¿Por qué? Porque está en el cielo. ¿Y cómo es que entró Cristo? ¿Qué es lo que Él hizo? Dice 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El sumo sacerdote terrenal entraba, sí, hacía expiación, sí. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué se tenía que hacer al siguiente año? Otra vez lo mismo, ¿sí? Y aparte, eso era solamente para entrar al lugar santísimo una vez al año. Podían entrar del velo para atrás, el sacrificio, el lugar santo. Ahí se seguían haciendo expiaciones, pero para el lugar santísimo solamente era una vez al año. Pero dice aquí, no por sangre de machos cabríos. Ya no fue con sangre de animales, sino ahora que se ofreció su propia sangre. Ya no fue un animal. Ya no se le ofreció, ya no se sacrificó otro animal. Fue su propia sangre, su sangre preciosa. Por eso es que Él tuvo que morir. No crean que solamente fue porque al Padre se le ocurrió. ¡Ay, qué cruel! ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? La gente que ve la representación en Iztapalapa sigue nublada y sigue pensando que tenemos a un Dios cruel, a un Dios que si no tuvo misericordia de su propio Hijo, ¿cómo va a tener misericordia de nosotros? Están velados, están velados. Esto es glorioso. Lo que nuestro Señor Cristo fue glorioso, porque fue su sangre preciosa, la que fue y presentó al lugar santísimo celestial. Por eso es que vienen los cambios verdaderos. Ya no es un sumo sacerdote humano, es el mismo Hijo de Dios. Ya no es un santuario terrenal, el santuario celestial. Ya no es la sangre de otros, es su sangre preciosa que fue y presentó delante del Padre. Y por eso se rasga el velo. Se rasga el velo. Porque solamente Él fue digno de poder entrar a la misma presencia de Dios y presentar esa sangre y decir, Señor, aquí está, para que redimas al mundo, para que redimas a todos ellos, para que ya no haya impedimento, ya no hay barreras más que la que tú quieras poner. Ya no hay barreras más tu desobediencia. Si tú quieres, puedes acceder. Depende ya de cada uno de nosotros. Por eso dice que entró al santuario, al lugar santísimo, una vez para siempre. Porque es un sacrificio perfecto. Ya no hay más. Por eso es importante. ¿Y por qué tenía que ser la sangre del cordero? ¿Sí? Dice, para purificación de la carne, ¿sí? No por sangre de machos cabríos. Le rocían. ¿Qué dice aquí? Dice que las cenizas de la vaca, una vez que ya había sido quemada, se ponían esas cenizas en agua. Y con esa agua se purificaban las vestiduras, se purificaban los sacerdotes. De ahí es que viene el uso del agua bendita, ¿sí? Para que entiendan así, dicen que llevas y ya te hacen así, te mojan, y ya está santificado. Eso era antes, ¿sí? Pero solamente es por fuera. Solamente era una purificación exterior. Dice, versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si se fijan,
En los versículos que nos leyó nuestro hermano Roberto, dice el versículo 8, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto estuviese la primera parte del tabernáculo en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a ¿qué? La conciencia. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? El sacrificio antiguo solamente te limpiaba por fuera, pero tu conciencia permanecía igual. ¿Por qué no dejaban de hablar mal? ¿Por qué no dejaban de actuar, de mentir, de adulterar? ¿Por qué? Porque solamente era una purificación externa, no llegaba a la conciencia. ¿Y qué es la conciencia, hermano? Es la facultad del alma que distingue lo cierto de lo errado e impulsa a la persona a escoger lo correcto y a evitar lo malo. La sangre de Cristo tiene el poder de limpiarnos solo por fuera, sino llega hasta lo más profundo de tu ser, llega a nuestra conciencia, nos vuelve como al principio. ¿Qué perdió el hombre en el huerto del Edén? ¿Qué hizo? Perdió la comunión con Dios, ¿sí? Perdió esa relación con Dios. Su conciencia, ¿qué pasó? ¿Qué puede pasar con nuestra conciencia? Nuestra conciencia puede ser cauterizada. ¿Qué quiere decir eso? Endurecida. ¿A qué se refiere? A que se te habla, se te dice, se te explica, mira, las cosas tienen que ser aquí, y en tu vida no pasa nada. No entiendes. ¿Qué pasa con un cautín? ¿El cautín para qué se ocupa? Para soldar. Y cuando tú soldas algo, ¿eso está blandito? Se pone duro. Eso es lo que pasa con nuestra conciencia. Nuestra conciencia se endurece a la palabra de Dios. Nuestra conciencia se puede endurecer a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso es que no obedecemos. ¿Qué más puede pasar con nuestra conciencia? Nuestra conciencia se corrompe. A tal grado se puede corromper nuestra conciencia a que ya no hay vuelta atrás. Ejemplo, mientes una, mientes dos, mientes tres, mientes, que ya no hay mucho que hacer por ti. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo es la conciencia corrompida? Dice ahí en Romanos, que los que creyeron ser sabios se hicieron necios y llegaron a tal necedad que dice que corrompieron sus cuerpos, ¿sí? A entregarse hombres con hombres, mujeres con mujeres y aún hasta con animales. Eso es llegar a una corrupción. ¿Cómo está nuestro México? ¿Cómo está nuestra nación? ¿Cómo está la relación del gobierno con el malo? ¿Confías en ellos? ¿Tienes seguridad? ¿Tienes justicia? ¿Por qué? Porque se ha corrompido la justicia, se ha corrompido lo verdadero. Eso pasa con nuestra conciencia. Tu conciencia se llega a corromper cuando tú no obedeces la palabra de Dios. ¿Y qué más puede ser con nuestra conciencia? Nuestra conciencia puede ser mala, no es pura para con Dios. Pero mira, la sangre de Cristo es lo que vino a quitar, es lo que vino a limpiar. Solo la sangre de Cristo puede limpiar una conciencia cauterizada. Solo la sangre de Cristo puede limpiar una conciencia corrompida. Solo la sangre de Cristo puede limpiar una conciencia mala. Así que la limpieza que ahora hay, lo que Dios vino a hacer, no solamente es lo externo, sino viene a lo más interior. Por eso dice que la palabra de Dios penetra hasta ¿dónde? Hasta partir el tuétano y las coyunturas. Cuando tú entiendes la palabra de Dios, gózate. ¿Sabes por qué? Porque quiere decir que tu conciencia no está cauterizada. Quiere decir que el sacrificio de Cristo está obrando en tu vida, que su sangre preciosa te ha limpiado y te ha hecho entender lo verdadero. Por eso es el cambio verdadero.
¿sí? Sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Dice, versículo número 14, la parte final. Una vez que limpia tu conciencia de obras muertas, ¿para qué la limpia? Para servir al Dios vivo. Ahora tú y yo por eso le podemos servir verdaderamente. Somos un reino de reyes y sacerdotes ahora. Tú y yo ahora podemos ministrar en la misma presencia de Dios. ¿Qué es lo que puedes hacer? Lo que Dios ha puesto en tu mano. El don, el ministerio, la habilidad, el deseo de lo que tú quieras hacer. Hoy hay una oportunidad de que tú puedas servir al Dios vivo. Si no puedes hacerlo de otra manera, ¿sabes cómo? Limpiando su casa. Es la manera en la que empezamos a servir a nuestro Dios. No quiere decir que tienes que estar aquí. No quiere decir que tienes que estar aquí. Empieza desde lo básico, porque le va a estar sirviendo al Dios vivo. Estás sirviendo al Dios verdadero. Cuando tú empiezas a servirle, quiere decir que has entendido. El Señor nos limpia para que entonces, ahora sí, el camino ha sido abierto. Vimos anteriormente que decía que aún no se había marcado el camino hacia el lugar santísimo. El Señor Jesús lo marcó con su sangre preciosa. Él fue el que caminó. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes dónde ahora está? Él permanece ahí. Él permanece ahí. Él no ha salido. Él sigue allí. Porque Él sigue siendo el perfecto mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y dice versículo número 15 y 16. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué más? ¿Qué cambio también trajo Cristo? Un nuevo cambio y una nueva herencia. Ahora tenemos una herencia eterna. Y esa herencia eterna es la salvación. Dios vino a salvar lo que se había perdido, pero para ello era necesario que interviniera muerte. Y eso es lo que nos van a explicar en un momento. ¿Cómo tenía que ser esa muerte? ¿Te fijas cómo el sacrificio de Cristo es perfecto? Porque en Él hay un cambio perfecto. Y lo más maravilloso que vino a cambiar fue la relación del Padre para con nosotros. Ahora podemos tener una nueva relación con Él, una verdadera relación. Ya no necesitamos de intermediarios humanos, ya no necesitamos de otra cosa. Ahora tú confiadamente puedes acercarte al trono de la gracia. Que Dios te bendiga. La sangre de Cristo, hermano, es suficiente. Diga conmigo, la sangre de Cristo es suficiente. La sangre de Cristo, hermano, que fue derramada en esa cruz, es suficiente para que usted y yo, hermano, tengamos vida el día de hoy. Era necesario, hermano, su muerte. Un día como hoy, viernes, el Señor Jesucristo entregó su espíritu, entregó su cuerpo, entregó todo, creyendo que el Padre lo había abandonado. Todo lo entregó, hermano, porque era necesaria su muerte. Diga conmigo, era necesaria su muerte. Era necesario, hermano, para que el testamento, hermano, lo pudiéramos tener. Su palabra, hermano, sus promesas, pudiéramos nosotros hacer válido el testamento. Cuando una persona, hermano, tiene posesiones, riquezas, bienes, y ya estaba por entregar el equipo, colgar los tenis, es necesario hacer un testamento, hermano, para que justamente la familia, los hijos, los de la familia legítima o ilegítima, no se anden peleando. Porque cuando muere, se debe de hacer válido su testamento.
Era necesario que Cristo, hermano, muriera para que su testamento fuera con validez. Era necesario, hermano, que Cristo entregara su cuerpo, su vida, su espíritu, hasta el último momento, hasta el último suspiro, para que tú y yo pudiéramos tener acceso a tu testamento. Dice el versículo 17, porque el testamento con la muerte, ¿se qué, hermano? Se confirma, diga conmigo, se confirma. No es válido, entre tanto el testador vive. Era necesario que Cristo muriera, hermano. No nos dejó sus casas en renta. No nos dejó ni siquiera los apóstoles, hermano. No nos dejó ni siquiera el manto. Nos dejó lo más valioso, hermano. Su palabra, sus enseñanzas. La palabra de Cristo, hermano. La palabra de Dios es una de sus herencias. Porque es el regocijo de nuestro corazón. Y nos dejó, hermano, su eterna salvación. Eso, hermano, hablando en cuanto a este libro de Hebreos, que es una sombra también de Hebreos, de Éxodo, de lo que había pasado con los sacerdotes. Era necesario que Cristo, hermano, entregara su cuerpo, su vida, para que tú y yo pudiéramos tener acceso al Padre. Ya no es necesario, hermano, que traigamos un becerro, un animal, porque Él ya lo hizo. Diga conmigo, Él ya lo hizo. Su sangre es suficiente. La sangre de Cristo es suficiente, hermano. Fue suficiente y es suficiente. Y no es necesario otro sacrificio. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Es decir, hermano, el primer pacto era obligatorio la sangre para todo. Tú tenías que traer ofrendas si querías pedir perdón. Tenías que traer una ofrenda a Dios. Tenías que traer una ofrenda y para todo era la sangre en el primer pacto. Pero en este nuevo pacto, la sangre de Cristo es suficiente. En este pacto, hermano, la sangre de Cristo es suficiente. Ya no es necesario, hermano, que tú traigas un animal, no. Cristo ya lo hizo todo. Y lo hizo una sola vez. Diga conmigo, lo hizo una sola vez. Era necesario, hermano, que el testador, la persona más importante, el que es heredero de todo, porque para Él fueron creadas todas las cosas. Para Él fueron creados, Él es el heredero de todo, de la creación, de lo que hay en arriba, en el cielo, abajo, en la tierra, lo que tú ves, lo que tú no ves, lo que está debajo de la tierra, sean principados, potestades, todo, Él es el heredero. Y nosotros los coherederos, hermano. Fíjese, hermano, Moisés, en el Antiguo Testamento, él tenía que rociar con la sangre de estos animales. Todo. Usted en su casa pues, se pone a rociar ya si está muy apestosa, ya fregado el pino o el pinol, como se llame. Rocea. Pero Moisés, con la instrucción de nuestro Dios, con estos animales, con su sangre, tenía que rociar el tabernáculo. Tenía que rociar los instrumentos. Fíjese lo que dice el versículo 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, la palabra de Dios, por eso le digo que esto es una herencia. La palabra de Dios es una herencia, hermano. Tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo. Y roció el mismo libro y también ¿a quién? Era una sombra de lo que ha de haber venir.
era una sombra de lo que iba a suceder. Primero fue ahí, hermano, la gente no entendía. ¿Cómo vamos a rociar con sangre aquí? ¿Cómo vamos a rociar con sangre el tabernáculo? ¿Cómo vamos a rociar con sangre los instrumentos? La sangre de Cristo, hermano, es suficiente para cubrirnos. La sangre de Cristo, hermano, es suficiente para cubrirnos. Y estaba enseñándonos que iba a limpiarnos, hermano. Tomó instrumentos de limpieza. Tomó instrumentos, hermano, para poder quitar la suciedad. Porque tú y yo somos un instrumento de Dios y debemos de estar limpiados. Debemos de estar rociados con la sangre de Cristo. Y la única cosa que puede limpiarnos no es el cloro, hermano. No es tu piedrita esa que ocupan para tallarte los codos, no, hermano. Lo único que tú debes de ocupar para limpiarte y presentarte delante de Dios es la sangre de Cristo. Por eso la palabra de Dios es limpia. Por eso la palabra de Dios es pura. Por eso la palabra de Dios es santa. Porque también fue limpiada por la sangre de Cristo, hermano. En el tabernáculo Moisés tenía que rociarla con la sangre de estos animales, con un instrumento, con un líquido especial, hermano. Y tenía que rociarla para poder limpiar la ley. Si usted lo quiere ver así, no tenía ni siquiera los 5 libros terminados, hermano. Pero era suficiente los 10 mandamientos. ¿Sí o no? Más las leyes que Moisés estaba armando, todo, hermano. Tú en tu casa debes de rociar tu casa, hermano, porque tú y tu familia son un instrumento que le sirven a Dios. Este lugar tiene que estar rociado con la sangre de Cristo y decirle: todo lo que está aquí, todo instrumento, todo utensilio es para el servicio de ti. Y debe de estar rociado con la sangre de Cristo, hermano. La sangre de Cristo es suficiente. Fue suficiente, hermano. Porque con la sangre de Cristo, hermano, te limpia, te purifica. Eso, hermano, fue en el primer pacto, en el primer establecimiento de la ley. Tenía que hacerlo Moisés así. Y fue hasta que Cristo cambió eso. Años, hermano, haciendo lo mismo los sacerdotes, siguiendo la línea generacional de Aarón hasta llegar con Cristo Jesús, el que es mejor sacerdote, el que tiene el sacerdocio según Melquisedec, es decir, un sacerdocio diferente, único. Vino y trajo este cambio, hermano. Él ya no quiso traer más animales, dijo: no, mi sacrificio es suficiente. Con mi muerte es suficiente. Ya no necesitan estar haciéndolo una vez al año. Ya no. ¿Cuántos años, hermano, estarían haciéndolo hasta el día de hoy? Porque la sangre de Cristo, hermano, es suficiente. Tomó y roció también el libro y a todo el pueblo. Diga conmigo: todo el pueblo. Usted y yo somos parte del pueblo de Dios, hermano. Debemos de estar rociados con la sangre de Cristo, hermano. Debes de estar rociado para que tu vida sea limpia, para que te presentes delante de Él sin mancha, sin arruga. Fíjese lo que dice el versículo 20. Esta es la sangre del pacto que Dios ha derramado, ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y los vasos del ministerio. Entendiendo, hermano, que eras figura y sombra de lo que ha de venir, la sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto. Cuando Cristo, hermano, estaba en la cena con sus discípulos, dijo tal cual esas palabras.
Él los invitó a sus 12 apóstoles, a los que había acompañado durante todo ese tiempo que Cristo estaba en el ministerio. Convivió con ellos, pero ellos tenían que ser rociados para una protección. Lo tenían todo, habían visto todo, hermano, milagros, señales, prodigios. Conocían al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo tenía que decirles que su sangre iba a cubrirlos. Que la sangre de Cristo, hermano, iba a ser derramada con un propósito. Que su sangre era suficiente, hermano, para hacerlo una sola vez. Diga conmigo, una sola vez. Mientras ellos comían, hermano, el Señor Jesús tomó el pan, lo partió y dio gracias, simbolizando que ese pan era su cuerpo, que iba a ser molido, iba a ser golpeado, iba a ser torturado, iba a ser un montón de cosas le iban a hacer a su cuerpo. Tomó la copa, hermano, que simboliza su sangre, esa sangre que iba a ser derramada. Y les dijo claramente, tomad, coman y beban, este es mi cuerpo y este es mi sangre. La sangre del nuevo pacto, la sangre del Nuevo Testamento, de la herencia que íbamos a tener nosotros hasta el día de hoy. Por eso es que es eterna redención, hermano. Que por muchos va a ser derramada. La sangre de Cristo fue derramada por muchos. No nada más era para uno, hermano. No crea usted que la sangre de Cristo en esa cruz iba a ser nada más para unos cuantos. No, para todos, diga conmigo, para todos. Porque sin su sangre no hay perdón de pecados, hermano. Por eso le digo que la sangre de Cristo es suficiente. No hay que traer animales, ya no nos van a contar eso, hermano. Ya no van a contar que tú vengas de rodillas, de aquí a la villa y de rodillas, o toda la caminata de Iztapalacra pasando por Rojo Gómez o no sé por dónde fregados se van. Usted de rodillas ya no, hermano. La sangre de Cristo es suficiente. Todo, hermano, tenía que ser purificado y rociado. El tabernáculo, los vasos del ministerio, casi todo es purificado según la ley. Todo. Los vasos, hermano, pensando que nosotros también somos vasos frágiles. Tanto hombre como mujer, delante de Dios somos ese barro moldeable. Que Él es nuestro alfarero. En cualquier momento dice, este vaso no me gustó y lo tengo que quebrar. Todo tiene que ser rociado con la sangre de Cristo, hermano. El tabernáculo, los vasos del ministerio. Todo, casi todo, dice, es purificado según la palabra. Y tú y yo, hermano, debemos de ser purificados por la palabra y por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque tú y yo somos esos utensilios, esos instrumentos que estamos dentro del tabernáculo para poder alabar y adorar el nombre de Dios. Por eso era que todo tenía que ser purificado. Todo, hermano. Recuerde, hermano, que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos, por cuanto que pecamos. Pero nosotros somos justificados por la sangre de Cristo. Y es gratuitamente, hermano, no hay un costo. No nos dicen aviéntate 50 Aves Marías, Padres Nuestros y aviéntate una ofrenda de 3,000 para arriba y te vamos a perdonar tu pecado de haberte robado 500. La sangre de Cristo, hermano, por su gracia, por eso estamos en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento de Cristo. Justamente, hermano, si no, no sería gracia. Estamos bajo la gracia de Cristo. Y en la gracia de Cristo hay redención. En Cristo Jesús
a quien Dios puso como propiciación, o sea, por pago, por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia de Dios, hermano, a causa de haber pasado por alto su paciencia y los pecados pasados. Es decir, hermano, el que Cristo haya derramado su sangre es por tu culpa y por la mía. Tuvo que haberlo hecho para que haya un perdón de pecados. Diga conmigo, perdón de pecados. Fíjese lo que dice ahí en Hebreos para terminar el versículo. Y casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué, hermano? ¿Con cloro? ¿Con agua? Con sangre. Y no fue la sangre de un macho cabrío ni de un borrego, no. Fue con la sangre del Señor Jesucristo, la sangre más preciosa, la sangre más perfecta, la que no tenía que haber sido derramada, porque cuando Cristo estaba ahí, hermano, brotó de su cuerpo sangre y agua hasta que se desangró. Le dio un paro, hermano. Quiero que te imagines ese momento en el que el testador está por morir y todas las pirañas están detrás de su herencia. Pero esta herencia no iba a ser terrenos físicos. Esta herencia no era dinero, porque no tenía Cristo, hermano, en la tierra. Esta herencia es para tiempos futuros. Esta herencia es para que tú puedas tener una morada en el reino, en el cielo, hermano. Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, hermano. Y para que haya perdón de pecados fue con la sangre de Cristo. Para que haya perdón de pecados, hermano, es la sangre de Cristo. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, diga conmigo, un solo sacrificio, por los pecados, hermano, por los pecados. Cristo murió por los pecados. Su sangre fue derramada por los pecados. Ahorita Él está sentado a la diestra del trono del Padre. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para los santificados. Para que tú y yo podamos ser un santo perfecto, hermano, fue con su sacrificio. Para que tú puedas ser presentado delante de Dios fue su sacrificio. No fueron tus actos, no son tus obras, no es lo que tú crees que haces. No, hermano, es el sacrificio de Cristo el que te va a presentar delante del trono del Padre. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Quién lo hace? Cristo, a través de su sangre poderosa, hermano. Yo te voy a decir algo, hermano. Si tú hoy estás aquí, es porque Cristo te escogió. Diga conmigo, Cristo me escogió. Ahorita estarías viendo las películas que siempre pasan a la misma hora por el mismo canal. Pero Cristo nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿En quién? ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Diga conmigo, ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Y en el Señor Jesucristo tenemos redención por su
sangre, diga conmigo, por su sangre derramada tenemos perdón de pecados, según su gracia. Así que, hermano, por su gracia, hoy podemos nosotros entrar, tener un acceso al trono de la gracia, para hallar misericordia y alcanzar al oportuno socorro. Póngase de pie, hermano. Vamos a darle gracias al trono. Vamos a darle gracias al Padre, al que está sentado en el trono. Gracias, Padre, por haber enviado a tu único Hijo, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por nuestros delitos y pecados, oh Dios. Hermano, Él es el que corona de favores y misericordias tu vida, el que te sana de favor, el que te corona de favores, hermano. Bendito es tu nombre, oh Dios. Bendito es tu nombre, Padre. Póngase ahí y dígale: gracias, Padre. Gracias por tu sacrificio.